Hace 2 días, se dio a conocer un video donde el ejército ruso decapitaba a un prisionero de guerra ucraniano. Es el tipo de videos que antes nos regalaba el Daesh, el Estado Islámico, ¿no? Aterrador, brutal, descorazonador, desesperanzador, que te llena de impotencia, y estamos hablando de una guerra donde muere mucha gente todos los días. Pero la sangre fría que se necesita para hacerle eso a un ser humano es especialmente aterrador. Decía un estudioso de la etología, premio Nobel de Medicina y Fisiología, Konrad Lorenz, en su libro sobre la agresión, que el problema del hombre y la violencia es que sus capacidades tecnológicas para ejercer la violencia han avanzado mucho más rápido que la evolución de sus mecanismos para no ser violento. Es decir, los mecanismos restrictivos que tenemos nosotros mismos para no matarnos entre nosotros. Y él ponía un ejemplo que me parece muy, muy revelador aquí. Decía, si yo te digo que apretando un botón vas a matar a 1000 personas, pues estás de juego, lo aprietas, ¿no? Pues si no las ves. Si te digo que volando un avión vas a soltar una bomba, vas a matar a 1000 personas que están en ese poblado que está allá abajo, te lo piensas un poco más porque están un poco más cerca. Si te doy un fusil y te pongo a 1000 personas y te digo que les dispares a 1000 personas para matarlas viendo cómo lo haces, entran en acción mecanismos humanos que te impiden, mecanismos instintivos que te hacen rechazar más esa idea que el apretar el botón, porque te ves reflejado en los ojos de tus víctimas. Sin embargo, se puede llegar a hacer que la gente ejerza esa violencia, pero es más infrecuente. Si yo te digo que lo hagas con un cuchillo, que mates a 1000 o a 100 personas con un cuchillo, hay mecanismos inhibidores de esas acciones que son mecanismos fundamentales de la evolución, porque si no, no seríamos un animal social, seríamos un animal individualista como creen que son los pobres libertarianos. Es decir, precisamente para funcionar como animal social tenemos que tener esos inhibidores, se ha desarrollado a lo largo de nuestra evolución esos inhibidores para no hacerle daño. Es la razón por la que los animales generalmente no se matan entre sí cuando compiten y cuando pelean. Ahora, si te digo que mates a esas mismas 1000 personas arrancándoles la garganta con las manos y con los dientes, ahí sí, muy difícil, tienes que tener verdaderos psicópatas, asesinos brutales, para que lo hagan. Decapitar a alguien es de ese terreno. Ni siquiera en los horrores de la guerra me parece permisible, y me habla mucho de lo que estamos viviendo, y me habla mucho de cuán mal están quienes están militando del lado de Rusia en esta guerra, no porque no sea capaz de cometer horrores probablemente iguales el ejército ucraniano, sino porque el agresor, el que se ha metido a invadir y a matar a la gente que estaba allí en sus casas y que antes no estaba peleando, es Vladimir Putin. Pero hay otra cosa que me parece también un gran horror de la guerra. ¿Qué ven aquí? Es un dibujo infantil, ¿no? Normal. Muchos niños hacen dibujitos así, es un dibujito ya con proporciones y todo, más de 10 años, 11 tiene el niño, ¿no? Lo sabemos lo que sabemos del desarrollo de la mentalidad y las habilidades motoras finas de los niños. Unos 12 años tendrá. Y lo que dice la bandera de la izquierda, que es la bandera de Ucrania, es Slava Ucraina, Gloria Ucrania, que es el grito de guerra de los ucranianos, desde el siglo XVI me parece, y lo que dice abajo es Nets Vaina, que es no a la guerra. Es un dibujo de una niña llamada Masha Moskalev, que dibujó esto hace un año. La escuela, esto lo hizo en su pequeño pueblo de Yefremov, a 320 kilómetros al sur de Moscú, y lo hizo en su escuela. Y entonces la escuela
informó rápidamente a las autoridades rusas que tenían un elemento enemigo del Estado blandiendo crayones en un aula de primaria. La policía llegó, se llevó a la niña y fue a buscar hacer un cateo en el apartamento, en el piso de su padre, el señor Alexei Moskalev. El señor Moskalev primero lo multaron porque había hecho una publicación en una red social en contra de la guerra, pero después de ser cateado, pues lo acusaron, según el Código Penal, porque ya había sido sentenciado, condenado por una ofensa similar y por lo tanto era un enemigo del esfuerzo de guerra ruso. Las autoridades separaron a la niña de su padre, se la llevaron primero a un orfanato, ahora parece que se la han dado a su madre, porque él era padre soltero que vivía con su hija. Nadie ha vuelto a ver a la niña desde el 1 de marzo. Estamos a 14 de abril, me parece, 13 de abril. Y él huyó. Bueno, fue puesto bajo arresto domiciliario y cuando se le sentenció a 2 años de cárcel por actividades antirrusas, decidió huir porque sabía que lo iban a declarar culpable. Ahí sí toda simulación de Estado de Derecho queda en la fantasía de Alicia y el País de las Maravillas. Entonces se fue a Bielorrusia, pero desafortunadamente en Bielorrusia cometió un grave error, encendió su teléfono móvil, fue descubierto, lo detuvieron las fuerzas bielorrusas y en cuestión de días lo han regresado a Rusia para que purgue sus 2 años de cárcel por tener una hija y una posición en contra de una guerra de agresión, de una guerra en la que se invadió un país pacífico. Por más que dicen que la OTAN provocó a Putin, no vemos la provocación en ningún lado, sobre todo cuando sabemos que desde meses antes Putin ya había publicado en la página del Kremlin, y ahí está su idea de que Ucrania pertenece a Rusia y que debe ser parte de Rusia, porque son lo mismo, son una unidad sociocultural, histórico-política. Y entonces a una niña la separas de su padre y al padre lo metes 2 años a la cárcel. No hay sino que estar en contra de la guerra, pero el único que puede parar la guerra es el que la empezó. La guerra en Vietnam no la iban a parar los vietnamitas, la iban a parar los Estados Unidos, que la iniciaron, o que entraron a una guerra que ya estaba perdiendo Francia. Los invasores son los que deben perder las guerras. Cuando no las pierden, ganan territorio, ganan prestigio, ganan fuerza, ganan poder. Y en este caso, en el caso de Rusia, ganarían cosas que el resto del mundo no le conviene. Alguien me decía el otro día, bueno, tú hablas del resto del mundo. Y digo, no, es que no. A todo el mundo le conviene que Rusia pierda. No que Rusia sea destruida como creen ellos, que se pretende que sean, pero sí que regrese a sus fronteras originales, a las fronteras que cruzó el 24 de febrero de 2022. Me dicen, a China le conviene que gane Rusia. No. China mueve el asunto porque le conviene para sus fines y para sus propios proyectos. Pero China compra una cantidad enorme de maíz, de centeno y de trigo a Ucrania. Depende para la alimentación de su gente, en parte, como muchos otros países, de los vastos espacios riquísimos, de los riquísimos campos ucranianos y su famosa Tierra Negra. Prefiere China depender de Rusia para eso, la alimentación de su gente, si Rusia se queda con esas tierras, que son precisamente las que invadió, o por lo menos parte de las que invadió, y con las que se quiere quedar si gana la guerra y se apodera de Ucrania y la anexiona al nuevo imperio ruso del zar Vladimirovich Putin. ¿Qué interés tiene China en eso? Aunque para llevarse un pan a la boca dependa de Vladimir Vladimirovich Putin. Cualquiera que conozca cómo piensa Xi Jinping sabe que eso no es razonable. Así que lo que nos conviene a todos es que
que Rusia vuelva a sus fronteras y se empiece a preparar para pagarle, a resarcirle los daños de guerra que le ha causado a Ucrania y al resto del mundo.